Mateo capítulo 19, versículo 2. Hay dos que nacieron de vientre de su madre, hay otros que se hicieron así por causa de los hombres, y el tercer tipo de eunucos son los que se hicieron a sí mismos por causa de la ley. Son tres condiciones diferentes. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla, por ejemplo, de Moisés. Moisés fue un hombre que desde el principio fue llamado del Padre de Dios. Desde el principio. El diablo ya sabía que Moisés era llamado del Padre de Dios. Y el diablo hizo escribir la Biblia de Moisés. El diablo había mandado y a las parteras de los israelitas que todo niño varón que naciera lo mataran y lo tiraran al río. Era uno de los dioses de la vida. Entonces, Moisés tenía un llamado de parte de Dios y el diablo hizo destruirlo desde el principio. Moisés. Pero si hablamos de Abraham, él no fue llamado desde el nacimiento. Es más, Abraham fue llamado desde el nacimiento. Abraham ni siquiera era vivo. Todo el pueblo de Israel. Abraham servía a otros dioses. Abraham vivía en otra región donde adoraban a otros dioses. Abraham fue llamado de la caída porque Dios tuvo misericordia de él. Porque Dios le dijo, mira, yo voy a hacer de ti una nación grande, una nación fuerte, una nación poderosa, y te voy a enriquecer. Voy a leer, aquí se lo leo, Éxodo, capítulo número 3. Esto vive. Aleluya. Capítulo número 3, en el verso 2. Vamos a hablar primero del llamamiento de Moisés. Dice, después de que Moisés tuvo que salir de su tierra, salirse de la tierra de Egipto, después de que tuvo que atravesar el desierto y por allá tuvo que trabajar como sirviente que se convirtió en suegro, dice la Biblia, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego al medio de la zarza, y él vio la zarza que tenía fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré a ver esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se queda? Dios que iba a ver. Lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿y aquí? Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se decía que como Dios es santo, 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 su gloria es tan inmensa, tan grande, cualquier pecador que voltea a ver a Dios caía como muerto. Amén. Por eso Moisés no quería ver el rostro de Dios. Amén. Gloria a Dios. El tema pasado lo titulamos, creo que me equivoqué en el título, ¿cómo habla Dios? Debería de ser ¿por qué habla Dios? Porque Dios tiene misericordia. Y vimos las maneras en que Dios se manifestó a su pueblo y a quienes. Pero hoy vamos a tratar de este tema, este mismo tema, aleluya. ¿Por qué nos habla Dios? ¿Por qué nos habla Dios? Amén. Aleluya. Si nos volvemos hasta el libro de de Génesis, en el capítulo 12, cuando comienza la escritura, capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Mire, Abraham
no conocía a Jehová Dios. Amén. Él no había tenido un encuentro con Dios. La gente todavía tenía necesidad de Dios. Amén. Y se hacía sus dioses. Allá en la tierra de donde venía Abraham, allá tenían sus sacerdotes y también tenían sus dioses. Pero Abraham fue llamado de parte del Dios vivo. Abraham fue llamado de parte del Dios de la Biblia, el Dios Espíritu, el Dios que hizo todas las cosas. Amén. Dios le dijo: mira, Abraham, salte de tu casa y salte de tu tierra y de tu parentela. Ve al lugar que yo te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Porque ahí donde él estaba había pecado, había idolatría. Amén. Bueno, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Abraham no era rico, Abraham no estaba clamando a Dios, Abraham no estaba buscando al Dios de los cielos, no. Él tenía otros dioses, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué nos habla Dios? Porque Él tiene misericordia. Pero veamos algo, no a todos nos habla Dios de la misma manera. Amén. No a todos. Para esto Moisés, y Dios lo sabía, Abraham tuvo que convertirse en un hombre fiel, amén, en un hombre obediente, y sobre todo lo que Dios vio en el corazón de Abraham es que él era un hombre que podía tener fe, amén. ¿Por qué es que Dios se comunicaba con Abraham? Porque Abraham tuvo fe, por eso se le llama el padre de la fe, amén. Podemos ver a través de la Biblia cómo Dios seguido se le aparecía a Abraham, sin que Abraham estuviera clamando a Dios, sin que Abraham tuviera que hacer sacrificios a Dios, sin que Abraham tuviera que ponerse a hacer ayunos. Oiga, no, Dios no le dijo a Abraham, ponte a ayunar porque te voy a visitar, no. ¿Amén? Solamente Dios descendía y hablaba con Abraham y lo hizo su amigo. Amén. Y Dios le dio promesa: mira, te voy a hacer rico, te voy a bendecir, te voy a prosperar y vas a ser bendito. Amén. Todas las naciones de la tierra van a ser benditas en ti. Y Abraham, mire, lo creyó aquí y lo creyó aquí. Dios vio tal fe en Abraham que Dios seguido se aparecía a Abraham. Mire, cuenta la Biblia que en una ocasión Abraham estaba en su tienda de campaña allá en el desierto, bajo una sombrita. Estaba Abraham descansando cuando pasaron 3 varones. Y uno de ellos era el Señor. Y el Señor dijo: encubriré yo lo que voy a hacer a Sodoma y Gomorra, siendo Abraham el padre de muchas naciones, un hombre de fe, siendo Abraham mi amigo. Y Dios no le encubrió a Abraham lo que él iba a hacer también. Dios buscó esa fe de Abraham para compartirle lo que iba a hacer. Amén. Lamentablemente, no todos tenemos la misma fe de Abraham, por eso no a todos nos habla Dios de la misma manera. Gloria a Dios. Leímos en el libro de Éxodo capítulo 19, a partir del verso 1, cuando Dios le habló a Moisés. Pero mire, Dios no le habló a Moisés cuando Moisés era un hombre fuerte, joven, vigoroso, sabía pelear. No, Dios le habló a Moisés cuando ya era un anciano de 80 años. Cuando Moisés ya no estaba al abrigo del gobierno de los egipcios. Ya no era el próximo candidato a ser faraón de Egipto. Ahora Moisés estaba desterrado, bajo la amenaza de muerte. Estaba pobre, no tenía nada, amén, y tenía que trabajar para el que se convirtió en su suegro. Pero ¿por qué Dios escogió a Moisés? ¿Por qué Dios le habló a Moisés? Porque Dios vio que Moisés podía ser obediente. Moisés iba a ser un siervo íntegro, un hombre fiel, un hombre leal, amén. Y así Moisés logró tener una íntima comunión con Dios, amén. Mire, la Biblia dice que ningún otro profeta hizo tantos milagros y tan gloriosos milagros como los que hizo Moisés. Pero además, yo me admiro
profeta, ningún otro profeta tuvo la gracia de ver a Dios cara a cara, a excepción de Abraham. La Biblia nos cuenta que Abraham, gloria a Dios, caminaba con Dios. Sin embargo, Moisés intercedía por el pueblo delante de Dios. Cada vez que Moisés clamaba, Dios descendía. Yo no he leído una sola parte en que diga la Escritura que Moisés clamó a Dios y que Dios no escuchó. Cada vez que Moisés tenía una necesidad, Moisés clamaba al cielo y Dios contestaba. Amén. No importa cuál fuera el problema, grande o pequeño, Moisés clamaba a Dios y Dios contestaba. Diferencia de Abraham y de Moisés. Abraham no clamaba a Dios, Dios descendía a Abraham. Moisés, cada vez que él necesitaba, él clamaba a Dios y Dios tenía para Moisés la respuesta. Amén. Porque Moisés fue obediente, porque Moisés fue fiel, fue íntegro. Amén. Pero veamos ahora Josué. Libro de Josué, en el capítulo número 1, gloria a Dios. Versículo número 17, aleluya. Dice la palabra de Dios. Dice, estaba Josué, el sucesor de Moisés, delante de todo el pueblo de Israel. Ya los había sacado Moisés del desierto, ya habían cruzado el desierto, ahora estaban pasando para tomar la tierra prometida. Y dice la Escritura que Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y Moisés le dijo a todo el pueblo, vamos a pasar este río Jordán y vamos a tomar la tierra que Dios nos ha prometido, la tierra que Dios nos dijo por medio de Moisés. Amén. Y todo el pueblo le dijo, sale, nosotros vamos a estar contigo y vamos a obedecer todo lo que Dios nos diga por medio de ti. Y como estuvimos con Moisés, también te vamos a seguir a ti. Pero le dicen, solamente que Dios esté contigo. Amén. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solo que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Solamente esta es la condición. Si nosotros vemos que Dios está contigo, te obedecemos en todo. No vamos a considerar ahorita al pueblo, vamos a considerar a Josué. Amén. Ahí mismo en el capítulo 1 de Josué, en el verso 5, dice Dios directamente hablando a Josué. Le dice, mira Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, ahora voy a estar contigo. Amén. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, aleluya, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le confirma a Dios, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dios le dice, mira, yo quiero prosperar todo lo que hagas. Amén. Pero quiero que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, no dudes. Quiero que tengas una fe como la tuvo mi siervo Moisés. Amén. Pregunto, Josué, ¿habrá, como leímos en el libro de Mateo 19, Josué, ¿habrá nacido eunuco o se hizo eunuco? O sea, nació de por sí con un plan divino, por la voluntad de Dios, o tomó la voluntad de Dios
por necesidad de los hombres. Yo creo que en él es el segundo caso. La Biblia no nos habla de Josué desde su nacimiento como nos habló de Moisés. Amén. Está como en el caso de Abraham. Dios le habló a Abraham aunque no lo había escogido desde el principio. La primera voluntad de Dios era que el hombre, Adán y Eva, vivieran en el paraíso y se multiplicaran y se enseñorearan de todas las cosas, solamente que no pecaran. Pero como Adán y Eva cometieron el pecado de desobediencia, entonces Dios los tuvo que sacar del paraíso y les tuvo que prohibir la entrada para tomar del árbol de la vida. Si hubieran comido del árbol de la vida, conforme al plan original de Dios, hubieran vivido siempre y no hubiera habido muerte. Iban a tener hijos y los hijos iban a tener más hijos, se iban a multiplicar y a llenar la tierra y a sojuzgarla sin darle la oportunidad al diablo. Ese era el plan original de Dios. Pero como en el plan original de Dios hubo pecado, hubo desobediencia, porque el diablo vino a meter la cola, ¿verdad?, engañar a Eva, entonces ahora Dios tuvo que levantar un sucesor. Y fue cuando Dios le habló a Abraham. Amén. Abraham, mi plan original no funcionó porque hubo desobediencia, hubo rebeldía, así de que ahora a ti te voy a levantar para manifestar mi gloria, dijo Dios, a todas las naciones por medio de ti. Tú vas a ser padre de muchas generaciones y tú vas a ser llamado el padre de la fe. Amén. Amén. Luego Dios, para levantar un primer salvador, un primer guiador, hace que nazca Moisés. Amén. Y la Biblia sí nos habla de Moisés desde su nacimiento. Primer capítulo del libro de Éxodo. Y nos habla también cuál fue la niñez y la juventud de Moisés. Y también nos habla cuándo Dios lo llamó, cuándo Dios empezó a hablar con él. Amén. Moisés sí fue programado por la mente de Dios. Amén. Dios habló a Moisés porque Dios ya lo tenía planeado. Amén. Pero lamentablemente Moisés, cuando se vio enfrente de todo el pueblo cómo le acosaban y cómo todo el pueblo quería linchar, querían apedrear a Moisés porque tenían sed, estaban desesperados en el desierto. Entonces Moisés cometió un único error. Dios le dijo, mira, ahora no toques con tu vara esa roca para que brote agua, no. Ahora vas a hablar en mi nombre a la piedra, a la roca, para que mi nombre sea glorificado. Amén. Pero Moisés, con la presión de todo el pueblo, que yo creo que ya tenían piedras para lapidarlo, Moisés deprisa tomó su vara y tocó la roca y brotó agua. Solamente en eso desobedeció Moisés a Abraham y Dios dijo, perdón, a Dios, y Dios dijo, ya no vas a entrar en la tierra prometida. Ya no vas a entrar. Solamente después de 40 años de servirle, solamente una sola vez falló Moisés. Y dijo Dios, ya no vas a pasar a la tierra prometida, vas a morir. Amén. Entonces, por este acontecimiento, Dios tiene que levantar un sucesor de Moisés. Y levantó a Josué. Amén. Josué, a mi manera de ver, no estaba planeado de parte de Dios. Pero Dios vio en Josué un hombre que tenía voluntad, que podía ser obediente y que podía ser leal. Amén. Por ese motivo Dios lo escogió y Dios le habló. Recuerden, hay eunucos que nacen eunucos desde el vientre de su madre. Hay eunucos que se hacen eunucos por causa de los hombres. Amén. Moisés cometió un error y por causa del error de Moisés tuvo que ser levantado Josué. Amén. Dios le habla a Josué y Dios comienza la obra por medio de Josué. Y Josué, mire, llegó a tener tal gratitud con Dios. Amén. Que Josué le dijo a todo el pueblo cuando Josué ya era anciano, miren, recuerden todos los milagros que el alto Dios ha hecho por nosotros. Recuerden cómo nos sacó de Egipto. Recuerden cómo nos dio de beber agua en el desierto.
Recuerden cómo por 40 años nos dio a beber, a comer maná, pan del cielo. Amén. Recuerden cómo Dios peleaba por nosotros contra los reyes en el desierto. Amén. Y entonces, gloria a Dios, Josué dice, miren, yo no sé a ustedes. Yo no sé si ustedes quieren servirle a los dioses de los amorreos, a los dioses de los caldeos, a los dioses que no son dioses. Yo no sé si ustedes quieren servirle a ellos, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso es lo que Dios había visto en Josué. Un hombre de decisión, un hombre de firmeza. Y por esta razón es que Dios hablaba con Josué. Amén. Repito, Dios no le habla con cualquier persona. Dios no le va a hablar a un pecador porque es pecador. Le va a hablar a un pecador si es que se va a convertir. Amén. Dios da oportunidad de que vengamos a Él, pero Dios no va a darle las perlas a los cerdos, como dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Miren, vamos a hablar del profeta Daniel. Podemos hablar, aleluya, del profeta David. Amén. David, nos saltamos a Daniel. David no era un hombre, oiga, no era un hombre tan agraciado al que Dios le hablara directamente. Dios escogió a David porque Dios vio que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, ¿verdad que sí? Sin embargo, a pesar de tener un corazón conforme al corazón de Jehová, dice la Biblia que Dios no le hablaba directamente a David, sino que Dios mandaba decirle a David por medio de sus siervos, los profetas. Amén. Cristo vive. Aleluya. Caso número 1. David había sido ungido por medio del profeta Samuel. Amén. Para que David fuera rey de Israel en sustitución del rey Saúl. Amén. Saúl no había obedecido a Dios y Dios lo desechó. Ahora Dios nuevamente tiene que levantar a alguien por causa de que el hombre pecó y levanta al rey David. David tampoco fue un hombre que naciera con la gracia de Dios. No era llamado, no era el escogido desde el principio. Sin embargo, Dios tuvo que escoger otro hombre y escogió a David porque tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Amén. Y Dios escogió a David. Repito, pero Dios no le hablaba directamente a David. Aunque David amaba a Dios, aunque David adoraba a Dios, aunque David le cantaba a Dios, David fue el hombre que escribió la mayor parte de los salmos, canciones para Dios. No tenía David la suerte y la bendición de que Dios le hablara directamente. David tenía que consultar a los sacerdotes para que los sacerdotes y los profetas por David preguntaran a Dios. Amén. Cuando David cometió el pecado de adulterio con la esposa de Urías el Eteo, Betsabé, dice la Biblia que a Dios le molestó. Amén. Y Dios envió al profeta Natán a David, y el profeta Natán le dijo: Rey, oh Señor Rey, vive para siempre. Dice, mira, había un hombre que era rico y tenía muchas ovejas. Y había otro hombre que era pobre y tenía una sola oveja. Y la cuidaban, dice, le daban de comer, comía en su mesa, dormía en su cama, en la cama de la familia. Ese hombre no tenía la oveja para carne, la tenía como parte de su familia. Amaba a su oveja. Dice, y una vez vino un hombre en el camino a la casa del hombre rico, y el hombre rico, no queriendo sacrificarle a sus ovejas, fue y tomó la única oveja de aquel hombre pobre y la sacrificó y le dio de comer al que venía de camino. Cuando escuchó esto, el rey David se enojó, se molestó y dijo: ¿quién es ese tal? Merece la muerte y que pague 4 tantos lo que robó. Estaba enojado David por ese hecho. Y el profeta le dijo: Señor, así dice Dios, ese hombre eres tú, porque tú teniendo muchas esposas, fuiste y tomaste la única esposa de tu soldado. Amén. Y luego lo mandaste matar con la espada de sus enemigos.
Pero como David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, David se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Dios lo perdonó. Pero repito, Dios no le hablaba directamente a David. Dios muchas veces le dio las victorias a David en las batallas. Amén. Pero Dios enviaba a sus siervos, los profetas, para que le dieran la dirección al rey David. Si hablamos, por ejemplo, de Samuel, la Biblia dice en primera de Samuel que Samuel desde niño, desde pequeñito, desde chiquito, llegó a la casa de Dios. Amén. Llegó al templo. Ana, su mamá, le había prometido a Dios: Señor, si tú me das un hijo varón que abra mi vientre, yo lo voy a dedicar para que te sirva a ti todos los días de su vida. Y no va a pasar navaja sobre su cabeza. No va a tomar vino. Va a ser un hombre nazareo, un hombre dedicado a Dios desde su niñez. Y mire, la Biblia dice que cuando el profeta, cuando Samuel era un niño todavía, Dios le empezó a hablar. Él no le dijo: Dios, háblame. No, Dios tomó misericordia y Dios empezó a usarlo. Vio a un niño inocente con un corazón limpio y Dios empezó a hablar. Amén. Dice la Biblia en el libro de Primera de Samuel capítulo 2, gloria a Dios, que Samuel estaba en su casa, bueno, en el templo, y al apagar las luces, las lámparas, él se acostaba en una sala, en su camita. Y ese niño Samuel escuchó una voz que le habló por su nombre: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó pensando que era el sacerdote Elí. Y Samuel fue a donde el sacerdote Elí le dijo: Señor, aquí estoy, heme aquí. Pero el sacerdote le dijo: ¿qué quieres, niño? Yo no te hablé, ve a dormirte. El niño fue otra vez a acostarse y por segunda vez la voz le volvió a decir: Samuel, Samuel. Y el niño se levantó otra vez, fue a ver al sacerdote Elí y le dice: Maestro, ¿me hablaste? No, yo no te he hablado, vuelve a dormir. 3 veces escuchó la voz. El sacerdote Elí entendió que era la voz de Dios y le dijo: mira, niño Samuel, ve y acuéstate, y si oyes otra vez la voz, dile: heme aquí, Señor, tu siervo escucha, tu siervo oye, dime lo que tengas que decirme. Era Dios que se pasó toda la noche platicándole al niño Samuel. Amén. Y Samuel fue uno de los profetas, oiga, más venerados por el pueblo, porque lo vieron crecer desde el niño sirviéndole a Dios. Amén. Gloria a Dios. Repito, Samuel no tuvo que hacer sacrificios para escuchar la voz de Dios. Samuel halló gracia delante de Dios. Dios lo escogió. Amén. Pero ahora, ¿por qué Dios no nos habla a todos de la misma manera? ¿Por qué yo no a veces escucho la voz de Dios? ¿O por qué a mí no me habla? ¿O por qué no camina conmigo? ¿O por qué no puedo ver su rostro como lo vio Moisés? Amén. Porque cada uno tenemos un llamado especial. Y cada vez tenemos que hacer, aleluya, un sacrificio diferente. Amén. Gloria a Dios. Mire, la Biblia nos dice, gloria a Dios, en Primera de Reyes, capítulo 9, en el versículo 2, dice la Escritura: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Amén. Dios habló con Salomón porque Dios vio que Salomón tenía un corazón recto. ¿Sabe? A Dios le había gustado, a Dios le había placido, le había parecido bien la forma en que Salomón pidió su deseo delante de Dios. Libro segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo número 7. Gloria a Dios. Dice la palabra. Aleluya. Y en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras
que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confirme pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, a este tu pueblo tan grande? Y Dios le dijo a Salomón: mira, porque no me has pedido riquezas, porque no me has pedido la cabeza de tus enemigos, y porque no me has pedido largura de años, le dijo Dios, todo eso te daré. A Dios le agradó, amén, a Dios le agradó la forma de pensar de Salomón. Salomón entonces era un jovencito, un joven sencillo, pero un joven inteligente, un joven que quería hallar gracia delante de Dios. No era un joven que quería llenarse de vanidad, no era un joven que quería llenarse de lujos o de riquezas, amén. ¿Sabe por qué ahora Dios no le habla a mucho pueblo? Porque ahora mucha gente tiene en la mente en el corazón que ser pastor de una iglesia es enriquecerse. Muchos piensan que llegar y servir a Dios los va a hacer ricos, millonarios. No. Primero tenemos que llegar con ese corazón para servir. Amén. El Señor Jesús lo dijo claramente: el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el menor. Amén. El que quiera ser el más grande, tiene que ser el que sirva aquí. Amén. Así que Dios no le habla a muchos pastores, Dios no le habla a muchos líderes religiosos, porque lejos de querer servirle a Dios sin ambiciones, ambicionan riquezas del pueblo. Eso no le agrada a Dios. Amén. Dice entonces la palabra que a Dios le dio gusto la respuesta de Salomón. Salomón dijo: no quiero riquezas, no quiero la cabeza de mis enemigos, no quiero que me vivas muchos años, no. Quiero que me des sabiduría, que me des inteligencia para gobernar a tu pueblo tan grande. Amén. Eso le gustó a Dios. Pero ahora quiero mostrarle por qué Salomón llegó a ser rey. Porque Dios vio que de los hijos del rey David había ambición, había pecado, había maldad. Y Dios le dijo a David: un hijo tuyo va a continuar en tu trono. Pero no va a ser cualquiera de estos tremendos pecadores y ambiciosos. Dijo: va a ser Salomón. Dios escogió a Salomón, yo creo que desde antes de que naciera. Y por esa razón es que Dios se le apareció a Salomón. Dios le habló a Salomón y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Yo conozco tu corazón sencillo, tu corazón no ambicioso, tu corazón no codicioso. Amén. Eso es lo que le agradó a Dios. ¿Por qué Dios no nos habla a todos? ¿Y por qué no nos habla de la misma manera? Amén. Porque a veces no lo buscamos. En el libro de Daniel, en el capítulo número 2, aleluya, la Biblia nos dice cómo Daniel tenía que hacer para que Dios le hablara. Daniel, uno de los profetas mayores, gloria a Dios, tenía que esforzarse. Amén. Daniel no tuvo la misma gracia que tuvo Salomón. Daniel no tuvo la misma gracia que tuvo Samuel. Daniel no tuvo la misma fortuna que tuvo Abraham o Moisés. Amén. Daniel tenía que hacer algo para que Dios le hablara. Dice en Daniel capítulo 2, verso 9. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se turbó por ese sueño. Le dio miedo, le quitó el sueño. Y el rey mandó traer a todos los sabios, a todos los adivinos de su reino. Y les decía: oigan, tuve un sueño que me inquieta y quiero que me digan el sueño y me den la interpretación. Y todos los adivinos decían: Señor, nadie te puede dar el sueño que tú tuviste. Tú dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Y el rey dijo: conozco que no pueden, ¿verdad? Si no pueden, los voy a mandar a matar de uno por uno.
Y esa fue la sentencia del rey. Todos los sabios de mi reino, un reino grande, traigan a todos los sabios. Y el que no me dé el sueño y la interpretación, mire, se ha colgado. Eso llegó a oídos del joven Daniel. Daniel era un joven todavía. Y Daniel le dijo al guardia: oye, que dice el rey que va a matar a los sabios porque no le decimos el sueño. Sí, hazme llegar al rey, porque yo voy a interpretar su sueño. Daniel llegó delante del rey y le dijo: Señor mío, vive para siempre, oh rey. Le dijo Daniel: dame la oportunidad, dame unos días, porque yo voy a orar a mi Padre que está en los cielos, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, y Él me va a dar la interpretación. ¿Sabe qué hizo Daniel? Daniel habló con sus compañeros, Sadrach y Abednego, gloria a Dios, y les dijo: voy a meterme en oración y en ayuno. Acompáñenme ustedes con sus oraciones. Amén. Y Daniel se metió en su cuarto, cerrada la puerta, dice la Biblia, que él clamaba, él oraba en ayuno, en ruego, delante de Dios. Le dijo: Señor, yo no voy a salir de este lugar hasta que tú me des el sueño del rey y me des también su interpretación. Amén. Y dice la Escritura entonces que pasados los días, un ángel de Jehová, un ángel de Dios, ni siquiera Dios directamente, vino a traerle la respuesta a Daniel. Mira, hay quienes nacen con la gracia para que Dios les hable, pero hay quienes no. Hay quienes por causa de los hombres tenemos que buscar de Dios. Amén. Tenemos que esforzarnos. Y Daniel fue uno de ellos. Daniel, para poder escuchar la voluntad, no la voz, la voluntad de Dios, Daniel tenía que orar y ayunar. Amén. Dice aquí, capítulo 2, verso 9. Dice: si no me mostrares el sueño, una sola sentencia es para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decís delante de mí. Entre tanto pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar también la interpretación. Los caldeos respondieron al rey, delante del rey, y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de eso, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto del rey que el rey demanda es difícil, y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no ha esto en la carne. Gloria a Dios. Se publicó un edicto en el que el rey dijo: si no me dicen mi sueño y me declaran la interpretación, va a haber muerte para ellos. Amén. Pero dice la palabra de Dios, verso 20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. David se metió a orar, se metió a ayunar, hasta que Dios le dio la revelación. Daniel no tenía esa gracia de que Dios le hablara directamente. Un ángel de Dios vino a darle la respuesta. Una segunda vez Daniel tuvo una necesidad de que Dios le diera una revelación. Y dice la Biblia que Daniel se metió en oración y ayuno. Un día, 2 días, 3 días. Daniel había dicho: Señor, no me voy a levantar. No me voy a levantar hasta que tú me des la respuesta. Y pasaron 5 días, 6 días, 7 días. Y pasaron 2 semanas y no venía la respuesta. Al cabo de 3 semanas, 21 días, llegó el ángel Gabriel, y les trajo la respuesta. Amén.
El ángel dijo, Daniel, Dios me envió para darte la respuesta, pero los gobernadores de las tinieblas y de estas áreas celestiales no me dejaban pasar. Tuvo que venir el arcángel Miguel para ayudarme y vencer a nuestros enemigos para que yo pasara. Amén. Oiga, Daniel el profeta de Dios, tenía que estar de rodillas en oración y en ayuno hasta que Dios le mandara la respuesta. Y muchos siervos, muchos predicadores y mucho pueblo quieren oír la voz de Dios, pero no quieren hacer sacrificios. Daniel, dice la Biblia, tuvo que hincarse y tuvo que decir, Padre, perdóname, a mí perdóname por los pecados de mis antepasados. A mí perdóname por los pecados de mis abuelos, de mis padres, de mis reyes y de mis gobernantes. A mí perdóname. Amén. Daniel quería hallar gracia delante de Dios para que Dios le revelara. Amén. Y ahora el pueblo no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere pedir perdón, ni siquiera por sus pecados propios. No se quieren apartar de su maldad. Pero quieren que Dios les hable. Amén. Quieren que Dios tenga misericordia, gloria a Dios. Tenemos que hacer lo que Daniel, amén. Tenemos que volvernos eunucos. Oiga, tenemos que volvernos eunucos. Sea porque nos predicaron, sea porque nos enseñan, o sea porque es nuestra conveniencia. El Señor Jesús predicaba la palabra y la predicaba fuerte. Los judíos, los maestros de la ley, los escribas se sentían ofendidos, se enojaban con el Señor Jesús. Sus mismos discípulos llegaron a decir, dura es la palabra que habla el Señor Jesús. Y se apartaron de su camino. El Señor Jesús volvió incluso a ver a sus apóstoles y les dijo, ¿vosotros también queréis iros? ¿También se quieren ir? Pero Pedro dijo, Maestro, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Hoy en día la iglesia prefiere irse de la iglesia, prefiere irse de la congregación. No quieren un consejo de parte de Dios, un consejo bíblico de parte de Dios. La gente dice, este pastor habla muy duro, este pastor quiere que estemos a fuerzas orando, ayunando, de rodillas. Este pastor dice, tiene que estar pidiendo perdón por sus pecados todos los días y todo el día. Amén. Y la gente prefiere irse. Prefieren ir a una iglesia que esté llena de gente en donde les estén apapachando sus pecados. Prefieren estar en un lugar donde haya muchos instrumentos, luces de colores, todo el mundo danzando, lleno de alegría, pero con su pecado adentro. Eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios aborrece. El Señor dice, ¿cómo vienes a adorarme y vienes cargado con tus pecados? Eso se llama hipocresía. Tenemos que aprender a buscar a Dios de corazón, como lo hizo Moisés, como lo hizo Daniel, como le clamaba el propio David. Amén. Mire, en el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios, en el capítulo número 9, a partir del verso 9. Cristo vive. Cuando Moisés, el gran siervo de Dios, el hombre que Dios había preparado para que le sirviera, tenía que ir a su presencia y al monte, también Moisés oraba y ayunaba. Capítulo 9, versículo 9, dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces sin comer ni beber agua, dice, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que estar Moisés sin comer y sin beber agua allá en el monte? 40 días.
Moisés quería hallar gracia delante de Dios, se santificaba delante de Dios con 40 días de ayuno. Y Moisés tuvo que repetir este sacrificio 2 veces por causa del pecado del pueblo. Cuando bajó la segunda vez Moisés del monte, dice la Biblia que Moisés venía bajando y su rostro resplandecía. La gloria de Dios estaba sobre Moisés. Y el pueblo tenía miedo y decían, es un fantasma. Y Moisés tuvo que cubrir su rostro con su manto para que la gente no se espantara. La gente se espanta de la santidad. La gente se espanta de aquel que busca hallar gracia delante de Dios. La gente critica a aquel hombre, a aquella mujer que de verdad quiere servir a Dios con un corazón íntegro. La gente critica y juzga. Pero Dios no. Eso es lo que Dios quiere. Cuando el Señor Jesús caminaba en la tierra, dice la Escritura que los siervos, los apóstoles de Juan el Bautista, se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, Maestro, ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué los discípulos de los fariseos también ayunan y tus discípulos no ayunan? Y el Señor Jesús les contestó, ¿pueden acaso los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? No, están de fiesta. Pero va a venir el día en que el novio les sea quitado y entonces ellos también ayunarán. Amén. Ellos van a ayunar también. El Señor Jesús estaba dando una sentencia, una palabra. Mire, mucha gente dice, yo lo he escuchado, ya no tenemos que ayunar, Jesús ya ayunó por nosotros. Él hizo el sacrificio, yo ya no tengo que hacerlo. No, Jesús dijo, va a haber el día en que el novio les sea quitado y entonces ellos también ayunarán. Amén. ¿Quieres buscar gracia delante de Dios? Tienes que ayunar. Si tú no naciste con esa gracia de parte de Dios, si tú no fuiste llamado desde el vientre de tu madre para servirle a Dios, entonces más vale que te hagas eunuco. Más vale que presentes tu sacrificio para hallar gracia delante de sus ojos. Amén. Hombres que hallaron gracia delante de Dios. Quiero hablarles del profeta Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Juan estaba en la isla de Patmos, preso, una isla donde no había salida, rodeada de tiburones. Ahí estaba preso, abandonado. Pero dice, yo estaba en el día del Señor, orando. Amén. Yo estaba buscando hallar gracia delante de sus ojos. Yo estaba en su presencia. Gloria a Dios. Dice, y entonces tuve una revelación. Apocalipsis capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas para el tiempo, que el tiempo está cerca. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice el verso 7, aleluya. Verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último. Oiga, Jesucristo estaba hablando al profeta Juan, al apóstol Juan. ¿Pero por qué Cristo le hablaba a Juan? ¿Por qué Cristo se reveló a la vida de Juan? Porque Juan, aún siendo anciano, estaba buscando hallar gracia delante de Dios. Dice, yo estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu, yo estaba adorando a Dios. Por eso Dios me habló. Amén. Miren, muchos hermanos tienen necesidad de la guía de Dios. Muchos hermanos tienen la necesidad de que Dios hable a sus vidas y les muestre el camino. Pero no quieren orar con esa intensidad. No quieren vivir en santidad. No ofrecen su vida a cambio. No quieren ayunar. Amén. ¿Cómo pues vamos a escuchar la voz de Dios? Como quienes han tenido ese privilegio de que Dios hable a sus vidas. Amén. Pero no es para todos. No es para el que quiere ni para el que corre, dice, sino para aquel de quien Dios tiene misericordia. Hoy es tiempo de decirle, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Ya es tiempo de decirle, Señor, yo necesito que tú hables a mi vida. Yo necesito que tú me muestres el camino. Padre, yo necesito que tú traigas revelación a mi vida y me digas por qué esta maldición me está persiguiendo. Me digas, Señor, por qué tengo tantos problemas o deudas o maldiciones en mi camino. Amén. Es tiempo de decirle a Dios, Señor, yo necesito que tú hables a mi vida. Amén. Pero es tiempo de decirlo con oración, con ruego, con ayuno, con súplica y con santidad. ¿Cómo queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas? Que Dios use nuestras vidas para hacer milagros. Si nosotros no tenemos esa decisión de entregarle a Dios una vida santa, ¿cómo vamos a hacer